poner en práctica mi fe, a desarrollar más tiempo para estar con el Señor y sobre todo enriquecer mi vida, porque no solamente es estudiar para compartir, es estudiar para conocerle mejor. Y eso a mí en lo personal me edifica bastante, porque me coloca ahora sí que en la línea como aquellos corredores que están en la pista, en el carril apropiado para continuar a lo largo de la carrera, para no desviarme, sino estar con su ayuda caminando en esa senda. Bienvenidos a todos ustedes, los presentes, como a través de las redes sociales, quienes están con nosotros. Agradecemos a Dios por el tiempo que ustedes también pueden dedicar para estudiar. Y recuerden, no solamente es tener un conocimiento intelectual de las verdades eternas, es el contexto de conocer al Señor y colocar en práctica lo que sabemos, porque como decía Einstein, el conocimiento sin práctica es nulo. Y de esta manera nosotros necesitamos conducirnos a través de la fe, porque la fe es práctica, la fe se expande, se extiende como resultado de llevarla a esa condición. Así que por lo tanto, para ustedes que están a través de las redes sociales, les ayudo y les invito para que separen ya su tiempo, su lugar específico, colocar sus cuadernos, sus notas cerca para evitar todos los distractores posibles. Y de igual manera aquí nosotros también, tener tiempo más para estudiar que para comer, que es muy importante. Y gracias a Dios por todo lo que recibimos, gracias a Dios por todo lo que Dios nos envía a través de nuestros hermanos que hacen posible tener algo y no algo, mucho sobre la mesa. Muchas gracias a Dios porque es una gran bendición. Pero recuerden, el propósito es el estudio, ¿sí? Así que vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Lucas, capítulo 11, por favor, y en los versos 5 al 10 es la siguiente parábola que tenemos frente a nosotros. Antes de iniciar, vamos a pedirles que sus teléfonos los pongan en modo silencio, sus Game Boys. Del cielo nadie les va a hablar ahora, pero para que nadie pierda sus llamadas, por favor, pónganle nada más en silencio y de esta manera cuando salgamos ya tenemos la oportunidad de contestar a las personas que nos han llamado. Bien, vamos a orar y pedir a Dios dirección. Por favor, alguno de ustedes hágalo con voz alta, con trompeta de Dios, para que se escuche, por favor. Vamos a iniciar. Padre, te alabamos y te damos gracias, Señor, por esta tarde. Gracias por seguir aprendiendo, Señor, de tu palabra. Gracias. Porque tú estás dispuesto, Señor, cada día a enseñarnos Amén. Cosas nuevas, Padre. Sí, Señor. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor, que tu Espíritu Santo nos revele tu palabra. Amén. Tu Sí, Señor, lo amor. necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios. Bien, la ocasión que nos conduce es verso 5 en adelante de este capítulo 11 de Lucas. Esta es única parábola, no la comparten ninguno de los otros 3 evangelistas. Hemos venido colocando las parábolas en este orden cronológico, no de una manera repetitiva en cualquiera de los evangelios, sino por el contrario, hemos determinado llevar en su única presentación y en la presentación, valga la pena, que se colocan a lo largo de los evangelios para no hacerla monótona, repetitiva y falta de interés. Así que esta parábola Lucas la coloca como única. Algunos la asemejan con otras que los evangelistas comparten, pero esta es única. Se puede complementar, pero el propósito de esta parábola es muy claro, porque Jesús está llevando a sus discípulos a una nueva esfera de revelación, de conocimiento, a una nueva etapa en la vida, que es lo que debe suceder en nosotros como creyentes, no conformarnos al conocimiento de la vida diaria o lo que aprendimos hace 20 años. Jesús está conduciendo a sus discípulos a una nueva dimensión de su revelación acerca de las verdades eternas, de los principios establecidos y cómo es que pueden funcionar si somos capaces de llevarlos a la práctica. Permíteme leer entonces el verso 5. Les dijo también: ¿quién de ustedes que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes?
porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. ¿No puedo levantarme y dártelos? Les digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo les digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se les abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. Qué tremenda declaración del Señor Jesús. Algunos de ustedes, sin leer mis notas, ¿qué leyó? ¿Qué aprendió? ¿Qué evidenció? ¿De qué trata? ¿Cuál es el propósito de esta instrucción? Este tiene un grado de dificultad y tenemos que tener mucho cuidado. Sí, Grimaldo, gracias. Bueno, lo que yo entiendo aquí, primeramente, otra vez vuelvo a insistir, creo que no es una parábola, porque dijo, ¿quién de ustedes que tengo un amigo va anoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Esto no se me hace como una parábola, es un ejemplo, es una pregunta, ¿quién de ustedes haría eso? Y luego más adelante dice, porque un amigo mío ha venido con esa situación, pero para mí lo que aprendo yo de esto es que debemos de insistir, aunque de momento sintamos vergüenza, pena, porque no son horas, no es el lugar indicado, pero debemos insistir en pedir las cosas, y aquí se refiere a un amigo, pero luego el Señor se pone al último, como tú leímos, yo os digo, pedid y se os dará, buscar y hallaréis, y llamad y se nos abrirá. Este es un ejemplo de cómo debemos de pedirle a Dios y al Señor fuera de contexto, fuera del lugar indicado, y echando a un lado nuestra vergüenza, o sea, no avergonzarnos, y pedir lo que necesitamos, y el Señor en su misericordia nos lo dará o no. Excelente, qué grato. ¿Alguien más? Esa es una buena descripción en parte de lo que necesitamos, más hay otras áreas que necesitamos puntualizar. Esa es muy buena, Grimaldo, gracias. ¿Alguien más? Yo creo que cuando habla de medianoche es en momentos muy difíciles, en momentos que estamos cansados, que se nos acaban las fuerzas, que podemos pensar que ya no hay solución, ya no hay respuesta. Entonces, sin duda que tenemos que seguir insistiendo, porque, como dice aquí, no tanto porque sea su amigo, sino por la insistencia, el estar ahí tocando, o sea. Correcto, eso es una buena aplicación del contexto. ¿Alguien más? Necesito que lean, que estudien, porque es lo que ustedes van a percibir, como estaba diciendo Grimaldo, como estaba diciendo mi esposa. ¿Por qué? Porque es algo que tienen que normar para definir. Ahora, el propósito no es ni reprobar, ni avergonzar, no, es para enriquecernos. ¿Por qué? Porque esto superará nuestra capacidad de superar nuestra perspectiva, nuestra percepción, y la revelación del Espíritu Santo nos va a ir conduciendo a un desarrollo, a un crecimiento. En otras palabras, el enriquecimiento es general, todos seremos enriquecidos con esas aportaciones, con esos comentarios, y a la vez se despertará en nosotros una nueva amplitud para conocer mejor las verdades eternas que tenemos. Bien, vamos entonces adelante. La siguiente parábola, sí, Ramoncita. Quería decir algo. Sí, adelante. Pero si tomamos en cuenta que una parábola quiere decir que se usan cosas naturales para enseñar una verdad espiritual, entonces aquí nos está, yo entiendo así, nos está diciendo cómo una persona puede ir a tocar, o sea, es indebido ir a esa hora. Pues no tienes que darle a tu invitado o lo que te haya llegado ahí de sorpresa, sí, pero con Dios es diferente.
si tú insistes, si tú vas a las 12 de la noche, a la 1, a las 2, 3, él siempre te va a oír, siempre te va a hablar. Exacto. Entonces, es como que entendamos que no es en la realidad, sí, en lo espiritual, o sea, en lo espiritual tiene el razón. Señor va a estar presto. En lo natural podría ser penoso, como dice el marido, pero bueno, ahí tenemos la gran explicación. Al Señor le puedes tocar a la hora que sea. Así es. Esta condición que estamos hablando es que Jesús está llevándoles a una posición, sacándolos de su entorno natural, de los inicios del ABC de la vida cristiana. ¿Cuántos creyentes tienen años y años, décadas viviendo en el ABC del cristianismo? Y su luz sigue siendo la misma, su capacidad de percepción es la misma, sus opiniones las mismas, su conducta es la misma. Lo que está haciendo el Señor es llevándoles a otro nivel de instrucción. ¿Por qué? Porque la medida de tu capacidad de comprensión definirá tu servicio, tu entrega, tu servicio de una manera consciente y con una búsqueda con mayor pasión e intensidad. Este es el punto. Por eso el Señor Jesús en el capítulo 15 de Juan 16 dijo, porque yo rogaré que venga el Espíritu de verdad y Él les enseñará todas las cosas. O sea que en otras palabras, nosotros somos ignorantes por decisión, somos pobres por decisión, porque no pedimos, nosotros elegimos tener esa misma condición. Por eso el domingo mencioné que nosotros somos pobres por elección, porque no tenemos porque no pedimos. Y si pedimos, dice, el que le haga falta sabiduría, no pida porque no recibirá. ¿O cómo dice? Pida y recibirá. O sea, en otras palabras, esto tiene que ver directamente con un tema, la oración. Pero no es la oración en sí, es un aspecto sobresaliente que hace de la oración un elemento intenso de superación para enfrentar y superar los tiempos que se viven. ¿Ok? Eso es algo que tenemos que darnos cuenta. Aunque es la oración y es uno de los temas más importantes para la vida cristiana, tenemos que aprender que no solamente está tocando un pequeño tema, está conduciendo a los suyos a otra esfera, a otro nivel, a otra condición que supera lo que ellos conocían acerca de la oración. ¿Sí? Por lo tanto, entonces, la vida del creyente siempre estará relacionada con su relación con Dios. Y necesito advertir lo siguiente, todo en la vida es a través de relaciones. Todo en la vida consiste en relaciones. Aún Dios es con relación. Tu vida en lo social, en lo familiar son relaciones. Tus negocios son relaciones. Todo requiere relaciones, pero cuando te sustraes de la relación has decidido estar en bancarrota. Por eso estamos hablando entonces que la oración propiciará una comunión con el Señor que nos va a ir conduciendo a una esfera de crecimiento, de madurez, de comprensión, de apertura a nuestra perspectiva y cada día ir comprendiendo las verdades eternas en una mayor y más profunda comprensión para nuestro caminar más íntimamente con Dios. Bien, ¿cómo surge entonces esta parábola? La vida del Señor Jesús tenía rasgos muy característicos que debían ser muy evidentes para aquellos que caminaron con Jesús a lo largo de los 3 años. No solamente había un aspecto, era una gran cantidad de cualidades, de atributos, de características en el Señor Jesús que sobresalían del resto del común denominador. Pues claro, era la verdad encarnada. Él es el Señor. Pero un aspecto sobresaliente para lo que estamos tratando es que los discípulos advirtieron algo. Cada vez que Jesús tomaba tiempo para separarse de los suyos e ir a invertir a solas momentos para estar con Dios, para ellos era una interrogante. Para ellos representaba como ¿qué sucede? Pero cuando Él regresaba, las cosas cambiaban de tono.
algo sobresaliente ocurría, milagros, sanidades, todo podía ser posible después de que él regresaba de estar a solas con el Padre. Y precisamente esto es de ahí donde surge esta parábola. Aquí es donde el Señor coloca todas estas cosas como resultado de una pregunta. En el verso 1 lo vamos a leer. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Para los judíos no era algo extraño la oración. Ellos la practicaban todos los días. Para los judíos formaba parte de su vida religiosa la oración, fuese congregacional o familiar. Pero ¿cuál era la diferencia? Que aún Juan el Bautista cambió radicalmente la postura de la oración para instruir a sus discípulos. Ahora, debemos entender que la oración en el pueblo judío es desde siempre. Para ellos no era algo raro, pero lo que para ellos sí representaba una gran diferencia era la manera, la forma, el tiempo, lo que sucedía cuando ellos pasaban tiempos con Dios. Esa es la gran diferencia. Y de esta manera entonces los discípulos le dicen o se atreven: Señor, enséñanos a orar. ¿Cuál era el punto? Ellos no estaban buscando una metodología o una continuidad de repeticiones como se hacían en el pasado, una repetición de oraciones que alguien en un momento dado las elevó, se escucharon y empezaron a formar parte de un artículo religioso, y esto se había constituido en una práctica. Pero lo que ellos estaban buscando no era una forma, sino aprender el secreto de cómo orar con resultados. Orar con algo que cambiaría el presente, que alteraría sus circunstancias, que ellos pudieran tener la oportunidad de ver hacia adelante con una gran capacidad de tener confianza en que cuando ellos oraban algo iba a suceder. ¿Qué diferencia? Y esto es donde Jesús precisamente realiza dos declaraciones muy importantes. La primera tiene que ver con un modelo que Él les muestra en el verso 1, 2, 3. Él está hablándoles de un modelo de oración, no de una forma ritual de oración. La mayoría de las personas conocen esta oración como el Padre Nuestro. Pero Jesús no estaba orando por Él. Les estaba dando una serie de prioridades ordenadas en un orden descendente para ir llevando paso a paso una oración acorde al modelo que Dios espera, hablando de la santidad de Dios, y sucesivamente ir colocando cada aspecto delante del Creador. De esta manera ellos tenían un modelo a seguir. Nosotros pudiéramos hoy mencionar que no es la oración del Padre Nuestro, es la oración de los discípulos. Y tristemente se ha convertido en un ritual, porque es una repetición cuando Jesús nunca se propuso que esta fuera una lección repetitiva, sino por el contrario, un modelo que aportara diferentes elementos para invertir el tiempo en la oración. Primero dirigiéndose a aquel que es el Señor del universo, y posteriormente hablar de sus atributos, y así en ese orden descendente, proveyéndole a quien empieza su oración, darle elementos proporcionables que les permita invertir buscando a Dios de una manera concisa, real y aceptable delante del Señor. Jesús les da un modelo, les muestra un modelo que ellos pudieran haber aprendido. ¿Por qué? Porque era parte de su enseñanza. Ahora, qué tremendo que habiendo por años obtenido modelos en la escuela, con los rabinos, con los fariseos, con todos ellos, no habían descubierto una manera eficaz de oración, cuando los salmos son oraciones.
Pero la tradición había adquirido más peso que la palabra de Dios, que la practicidad. Pero ahora Jesús les muestra en esta nueva oportunidad, les revela que existe otra esfera de oración. Otro punto con mayor intensidad, que no tiene limitantes de tiempo, espacio ni circunstancias. Algo que cada uno de sus discípulos tiene la habilidad, la capacidad de desarrollar con un enorme poder de impacto llamado intercesión. Jesús está hablando ahora entonces a otro nivel de la oración. Está hablando de orar por y para a favor de otros. Esto es lo que va a enseñar, que precisamente viene otra esfera en la vida espiritual de cada uno de nosotros, donde dejamos de ver nuestro yo para enfocarnos hacia el bienestar de otros. Por eso el Señor enseñó que más bienaventurado es dar que recibir, que debemos aprender a sobrellevar las cargas los unos de los otros. Y esto es lo importante. Por eso emana esta historia como resultado de colocar una revelación de la sociedad, de la vida cotidiana, para mostrar las verdades espirituales que pueden ser llevadas en su practicidad en cualquier tiempo y momento. ¿Estamos bien? ¿Comentarios? Pastor, Sí. una cosa que yo aprendí fue, anteriormente los judíos se dirigían a Dios como el Todopoderoso. Incluso llamarlo Jehová por su propio nombre ya era algo riesgoso. Entonces llega Cristo y les dice, repita conmigo ahora, Padre nuestro. Ya estaba precisamente estableciendo una relación mucho más íntima, en base a lo que ellos querían ya buscar una manera más íntima para acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque se había convertido el nombre de Dios en algo tan santo que cada vez que escribían los rabinos el nombre de Dios quemaban la pluma. En otras palabras, estaban idolatrando algo que creían en su postura ser tan santo que no debían ni siquiera tocarlo ni mencionarlo. Pero cuando Moisés le pregunta, ¿quién voy a decir quién eres? ¿Qué le dice el Señor? No, porque después no se va a poder. Él siempre se presentó en diversos nombres para que su pueblo supiera que en Él era la fuente inagotable de toda bendición, como dice el Nuevo Testamento, porque todo don perfecto desciende de lo alto. A Abraham le dijo, yo soy el todo suficiente, el todopoderoso. A Moisés, ¿qué le dijo? Yo soy el que soy, el eterno presente. Así que cuando Jesús habla y enseña acerca del Padre Nuestro, es obvio que está hablando de aquel a quien Él mismo representaba y quien Él mismo personificaba. De esta manera, la relación tenía que dar un giro de 180 grados para dejar a un Dios que estaba en el campo, en el arca, que estaba en la ley, para tener un Dios que deseaba estar en ellos y con ellos. Recuerden, el arca, ¿qué representaba el arca? La presencia de Dios. Pero el arca era una manifestación del amor de Dios por su pueblo a pesar de su rebeldía, de su pecaminosidad, de su idolatría. Era un pueblo rebelde completamente. Pero Dios deseaba estar con ellos. Pero no se podía lograr una permanente presencia sino posterior en la vida de Jesús y legarnos el Espíritu Santo que pudiera entonces ya tener esa relación. Bien, vamos al punto entonces. Esta revelación está hablando entonces de un poder ilimitado que el Señor coloca a través de aquel que ora. O sea, Él va a enseñar esto a través de esta historia. Y qué tremendo, porque a mí me impacta, porque Jesús siempre utilizó, como en la parábola anterior que estábamos hablando de aquella historia, Él ahora utiliza una de relaciones sociales, donde Él observa el valor y el tesoro inigualable de lo que es la amistad. Proverbios, si lo tienen, Proverbios 18:24. Jesús está enfatizando
que en medio de las condiciones de la vida cotidiana se presentan circunstancias con un alto grado de dificultad que requieren el apoyo, la ayuda. Y de esta manera un amigo tiene o se espera que el amigo se sume, sea solidario, que acepte, que tome para sí mismo el peso que está agobiando a la persona que va en búsqueda de ayuda. Proverbios 18:24, lo acabamos de ver esta semana. Bueno, este es el mes del amor. Ay. Bueno, 18:24, por favor. Hay quienes parecen amigos, pero se destruyen unos a otros. El amigo verdadero se mantiene más leal que un hermano. El amigo leal. Qué tremendo. Es que tú leíste una versión rara. Por eso dije, de esas no queremos, Gaby. No, de esas no queremos, Gaby. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. Vuélvelo a leer con voz alta, por favor, una vez más. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. Amigo. Bueno, esto sucede. Por eso siempre utilizamos Reina Valera. Hay quien utiliza otras versiones muy respetable, pero yo no la comparto. Para mí es Reina Valera o King James. O sea, respetamos esa postura, por supuesto, claro. Pero en lo personal, mi lectura, mis textos, mi predicación siempre será Reina Valera. Mi enseñanza siempre será Reina Valera. Ok, gracias, Gaby, de todas maneras. Por eso se me hizo raro lo que estabas leyendo. Dije, se equivocó de texto. Me iba a hacer como el hermano Pablo, el maestro de Biblia que tenemos. Cuando yo leí algo me decía, hermano, eso no es. Así no dice la Biblia. ¿Eh? Así no dice ese versículo, ¿bien? Estamos entonces entrando a la parábola. Este es el antecedente del por qué, del cómo se realiza, se coloca esta verdad natural para ilustrar la verdad espiritual que Jesús trata de enseñar a sus discípulos a través de esta parábola, con el propósito de llevarles no solo de un modelo de oración, sino trasladarlos a una practicidad en la vida cotidiana donde ni el tiempo ni las circunstancias son limitantes, donde se puede accesar al trono de la gracia en cualquier hora y bajo cualquier momento para ser recibido y tocar insistentemente en las puertas del cielo. Aquí más adelante vamos a encontrar algo que nadie mencionó, pero vamos a encontrar un enorme problema, al igual que la que está en el capítulo 18 de Lucas también, un enorme problema acerca de una condición contrastante entre la reacción de una persona, el carácter y la naturaleza de Dios. Tenemos que colocar muy claro este punto, porque algunas posturas o interpretaciones colocan a Dios como si fuera el último amigo que de una manera ruda, brusca, insensible, dio solo porque fue molestado. No, tenemos que entender ese contraste. Ese es un riesgo que van a encontrar ustedes. Y debemos tener mucho cuidado porque esta parábola Jesús no está colocando la naturaleza de Dios en una parábola. Él está hablando de el efecto de la intercesión ante aún el rechazo de alguna persona. ¿Vamos bien? ¿Sí? Eso es muy importante, porque después decimos, es que Jesús lo dijo. No, Jesús no está hablando de que el Padre sea ese. Él está hablando de una condicionante con la que se puede contrastar
la acción, el carácter, la conducta, la manera de dar, de hacer, y además déjame decirte, Dios nunca duerme. Bueno, vamos a ir adelante. Vamos adelante. ¿Cuál es el primer punto? Jesús está hablando que una condición inesperada acontece a una persona con su familia que ya están en casa, están dormidos. Inesperadamente se presenta alguien a tocar la puerta insistentemente y este hombre se levanta y se da cuenta que es su amigo. Y es una situación y es una historia de personas en crisis. Es una historia de situaciones reales, de necesidades, de momentos que no pueden postergarse, que requieren acciones inmediatas, que no deben permitir que el tiempo transcurra porque se agravaría la crisis. Y permíteme, voy a compartirte algo que me estaba recordando en la mañana. Mi cuñado vive en Los Ángeles y tiene un rancho en Arizona. Y en medio de estas dos estados, dos ciudades donde él está, el hermano de mi esposa vivía ahí, en Histeria. Bueno, se llama Hesperia. Subes las montañas, está esa, pues le decimos Histeria porque son puras vueltas y después bajas y llegas a Arizona. Entonces él estaba en la mitad. Y el esposo de mi hermana me contó esta historia y la relacioné hoy en la mañana. Porque sí es posible. Lo que Jesús está mencionando es posible. Mi cuñado venía del rancho de Arizona. Y a él le gusta mucho tomar café. Así que se pararon en una tienda, compraron pan, café, pagó con su cartera y la dejó olvidada. Viene regresando y se da cuenta que el tanque de la gasolina está por concluir. Dice, wow, ¿y ahora qué hago? Mi cartera lo olvidé, mis tarjetas de crédito, el dinero. ¿A quién busco? ¿A quién llamo? ¿Cómo recibo dinero? Y se acordó, tengo un amigo en Histeria, que era de paso, y llegó a medianoche y les tocó la puerta. Se atrevió a tocar la puerta a medianoche. Y el hermano de mi esposa, se levanta, ¿y quién? ¿No? Y cuando él dice, soy Frank, conoce la voz y abre la puerta. ¿Qué pasó, Frank? No esperas una visita a esa hora, a medianoche. ¿Algo pasó? ¿Qué sucedió? No. Me estoy quedando sin gasolina. ¿Me puedes prestar $20 para ponerle gasolina y llegar a mi casa? Mi cuñado, el esposo de mi esposa, el hermano de mi esposa, le dice, ¿nomás 20? Es lo único que necesito para llegar. Le prestó, puso gasolina y se fue. Días después, regresó y le puso por debajo de la puerta el dinero que le había prestado, ¿no? Y yo me acordé hoy, claro, es real la historia. Sucede, pero ¿a quién vas a acudir? Así que este amigo necesitado, porque iba de viaje, le hacían falta recursos, es decir, comida para continuar y llegar a su destino. Se acordó que su amigo estaba ahí por la confianza, llegó y tocó la puerta a medianoche. Ahora, para nosotros medianoche pareciera como, es cualquier hora. Pero para ellos, dormirse era a las 8 o 9 de la noche. El día de ellos empezaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde. En otras palabras, ellos ya estaban en su quinto sueño. Así que cuando tocan la puerta y él escucha la voz de su amigo y abre y le explica, oye, se me acabaron los recursos, necesito llegar a mi destino, pero no tengo cómo hacerlo.
Estoy recordando la historia de un pastor que comentó algo de su suegra. No lo vamos a comentar ahorita. No, porque es una historia que también acontece de una manera similar, pero de otra forma. Eso tal vez sería para un domingo. Si a mí me dije, ¿cómo puede ser que eso suceda? Pues sí sucede. No, vámonos. Lo iba a comentar, pero no. ¿Qué sucede? Este amigo advierte que es una necesidad urgente, apremiante. Es algo que no se puede postergar y dice, mi alacena no hay. Debemos recordar que ellos no tenían las comodidades o facilidades que nosotros hoy disponemos. Ellos cocinaban el pan por la mañana y era para el resto del día. Ellos no podían guardar nada porque no existía un refrigerador. Había un tipo de construcciones como almenas que pudieran representar un refrigerador, pero no era para todos. Así que cuando esto acontece, el amigo le dice, mira, no tengo nada para ponerte enfrente, pero mis recursos no se han agotado. Tengo un amigo con el cual podemos contar. Tengo un amigo que tiene lo suficiente. Tal vez tú no lo conoces, pero yo lo conozco. Y voy a ir a tocarle la puerta. No creo que puedas ir, ¿no? Yo estoy parafraseando. ¿Cómo vas a ir a molestarlo por mí? Por ti lo voy a ir a hacer. Por ti voy a ir a tocarle la puerta. ¿Y qué es el primer punto? Que este hombre va y le toca la puerta a otro amigo. Pero es el principio de la intercesión. No fue a pedir para él ni para los suyos. Fue a pedir a favor de otro. Este es algo que tenemos que entender. Es lo que está enseñando Jesús. Otro nivel de intercesión, otro nivel de oración, de cómo cambiar las perspectivas, cómo orar, qué hacer. Qué tremendo, ¿ah? Cómo nos va llevando a otra esfera, paso a paso, para poder entender que la vida espiritual es más amplia de lo que nosotros pensamos o pretendemos. De esta manera, entonces, el amigo va y le dice, oye, ábreme. E insiste tocando la puerta. Y repentinamente se escucha una voz fuerte para decir, lárgate, estamos dormidos. Pero ¿qué sucede? Esta parábola habla de persistencia. Jesús está enfatizando una de las más grandes cualidades que debe tener un intercesor: persistencia. La respuesta inmediata fue, no tengo nada, vete a tu casa, ¿no? Pero este intercesor no aceptó un no por respuesta. Es algo que nosotros vamos a aprender. Jesús está enseñando bastantes lecciones aquí. Ay, es que el Señor no me dio, no vino. Renunciaste. A veces Dios responde antes de que pidamos. Y antes que clamen, responderé yo, dice el Señor. A veces el Señor responde al instante. Y habrá ocasiones en que demorará. Pero las demoras de Dios no son negaciones. Tenemos que aprender esta situación. Por eso este ámbito de la oración es tan profundo. De hecho, les voy a recomendar a alguien que yo leo mucho. Se llama E.M. Bounds. Es uno de los mejores hombres que practicaron la oración, vivieron la oración y escribieron para la oración. E.M. Bounds. Es uno de los... Si lo encuentran, sí hay 2 o 3 libros en español de él. Por eso se lo recomiendo. Porque hay otros como Murray, pero es en inglés. Pero E.M. Bounds en español es de los mejores que puedes tener para aprender cómo orar, la profundidad de la oración. Tiene una enorme cantidad. Y él no fue un hombre que escribió para vender. Eso debemos recordar. Esa es la gran característica de los hombres y mujeres del pasado. No escribían para vender, escribían para compartir
la revelación que Dios les había dado. Escribían para instruir, para conducir al pueblo por la senda correcta. Eso es muy importante. Así que, de esta manera, el amigo que va y toca continúa perseverando, insistiendo, no renuncia a pesar de el rechazo. ¿Por qué? Porque su búsqueda estaba en esa línea de ir y tocar, de esperar que la puerta se abriera. Porque él sabía que la única manera de suplir la necesidad del otro amigo era a través de a donde él estaba tocando. En otras palabras, lo que el Señor está enseñando es que nosotros tenemos a quien recurrir y una fuente inagotable de la cual puede proceder todo lo que necesitamos para otros y para nosotros. ¡Qué tremendo! Esta es la historia que Jesús está colocando. Pero es obvio, no todos van a atreverse a ir a tocar la puerta. Grimaldo decía algo muy importante: hay que perder la vergüenza. Que de hecho, me voy a adelantar un poquito, la palabra importunidad es una palabra un poquito difícil y rara, porque es la única vez que la vas a encontrar en el Nuevo Testamento. Esta palabra tiene una connotación de el hebreo y arameo que fue traducido por la Septuaginta, es decir, del griego, del hebreo, arameo al griego. Y esta palabra no encaja muy bien porque no existe una forma de poderlo traducir. Esta palabra, importunidad, significa no, más bien puse yo, ausencia de vergüenza, valentía o valor. Esta palabra quiere decir que si tengo que hacer algo, debo perder la vergüenza que limitaría mis acciones. Debo despojarme de lo que me limita emocionalmente, pero puedo tener la confianza de acudir y con valor tocar e insistir como resultado de la relación que tengo. Esta palabra también significa que es molestia. En otras palabras, me voy a retirar la vergüenza a pesar de la molestia que voy a generar en otro, pero voy a insistir porque sé que de ahí procede todo lo que necesitamos. ¿Qué estaba sucediendo entonces? Que la persistencia tiene una gran revelación, determina prioridades. Qué tremendo. ¿Por qué? Porque nos ubica en lo que es importante, en lo que valoramos, en aquello que nos mueve, en lo que hace posible que continuemos insistiendo hasta recibir la respuesta. La intercesión nos muestra al Señor Jesús que tiene como resultado, como propósito, colocarnos por un instante, no en el lugar ni ponernos los zapatos de otro porque nos quedarían grandes, pero sí tomar su carga como si fuera nuestra y tomar y hacer todo lo requerido hasta que nuestro amigo reciba respuesta. Wow. Esa es la razón de la oración. Por eso cuando tú y yo oramos o pedimos que alguien ore por nosotros, es decir, me voy a hacer solidario con tu causa, por eso necesito conocerla. Necesito saber qué es lo que está ocurriendo para poder entonces decidir pagar el precio, pagar el costo de estar orando hasta que el Señor abra la puerta para que tú recibas la bendición. Esta es una de las más grandes características del creyente que decide invertir tiempo no para sí mismo, sino para otros. Es lo que Jesús está enseñando. Porque en el Padre Nuestro que dice, Señor, perdona nuestras faltas como nosotros perdonamos. Señor, suple nuestras necesidades, es decir, danos nuestro pan de cada día. Aquí hay otro nivel de relación. Aquí existe otra esfera más amplia que conduce a resultados más allá de lo que antes ellos habían visto. Esto es lo que está enseñando el Señor Jesús a través de esto. Bien, ¿qué está enseñando esta parábola? La primera,
esta parábola no tiene por objeto colocar el nivel de Dios al nivel de este amigo. Por el contrario, hay un contraste muy claro entre la naturaleza de Dios y el carácter de Dios con el carácter y las acciones de este hombre. Por ejemplo, vamos a ver Salmo 121, 3, 4, por favor. No dará tu pie al resbaladero, Ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Entonces no sería Dios el que dijera, ya estoy con mis hijos en cama, ya los dormí. Porque hay algunos que hacen esa comparativa. Ese es un punto que necesitamos ir descifrando. Jesús no está hablando del Señor como el último amigo, que eso es algo. Por el contrario, mencioné también que la próxima que tendremos, aunque no es la inmediata, en el capítulo 18 de este mismo Lucas, vamos a encontrar algo similar. Pero finalmente lo que está hablando el Señor Jesús es que la importunidad propició no tanto por la amistad recibir la respuesta, sino la continua perseverancia e insistencia de aquel amigo, porque sabía que más allá de ser su amigo, él tenía todo para suplir las necesidades de otro. De hecho, la respuesta inició cuando se levantó el otro hombre, le dijo, lárgase de aquí. Desde ahí empezó la respuesta. ¿Qué sucedió? Él no renunció cuando fue el primer no. Él no renunció por la tardanza. Él no renunció aun cuando todo parecía estar en contra. Este amigo, por amor a su otro amigo, por considerar el peso que tenía encima, porque él no tenía cómo proveerle, él pagó el precio de seguir intercediendo hasta que la puerta se abriera y recibiera los 3 panes que su amigo necesitaba. ¡Qué lecciones! Así que nosotros tenemos un ilimitado poder a nuestra disposición. Hace unos días, hablando con un amigo, él estaba pasando una situación y yo le escribí la siguiente frase. Después de orar, le mencioné, amigo, tenemos un ilimitado poder a nuestra disposición. Y su respuesta me impactó. Me dijo, wow, amigo. Y a veces no sabemos qué hacer con ese poder. Qué tremendo, ¿ah? Cuando podemos accesar al trono de la gracia. Bien, entonces no podemos comparar a Dios con ese amigo. Esta es una vía de contraste para ejemplificar que nosotros tenemos un acceso ilimitado con una gran cantidad de recursos y con un Padre amoroso que está dispuesto siempre a brindar recursos para sus hijos. Vamos a ver Filipenses 4:19. Por eso es necesario que no alegoricemos las parábolas, sino que les demos el contexto y la instrucción correcta que el Señor Jesús está enseñando, para que después podamos no solo conocer el aspecto real, sino aplicarlo a diferentes maneras, sin salirnos de la esencia de lo que es esa parábola. Filipenses 4:19, por favor. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios pues suplirá. Nosotros debemos recordarnos a nosotros mismos una y otra vez que nuestro Padre amoroso tiene cuidado de nosotros. Que siempre Él tendrá cuidado, pase lo que pase. Él no es un padre terrenal, porque más adelante veremos, si un padre terrenal puede darle a sus hijos lo mejor, o desea darles lo mejor, cuanto más nuestro Padre Celestial. Qué importante que nosotros nos demos cuenta entonces que no podemos comparar a ese vecino o a ese amigo con el Señor. Porque nuestro Dios nunca, jamás se cansará de escuchar tu voz. Él se deleita cuando tenemos comunión con Él. A Él le agrada cuando estamos ahí con Él.
Yo recuerdo un tiempo donde de orar dije, Señor, yo creo que te canso. Yo creo que ya has de decir, ya. Como yo le decía a Elvia, a mi hija, cuando estaba pequeña, ya párale. Hablaba. Bueno, no sé si todavía. Bueno, es que veníamos de un viaje muy largo, veníamos manejando. Y ella siempre desde pequeñita habló demasiado y rápido. Así que yo venía manejando, veníamos de un viaje muy largo, veníamos de la frontera manejando. Y él hable y hable. Yo le decía, dale de comer, dale. Yo le dije, ya hija, ya, párale, hija. Y él ya bájenme de aquí. Bueno, eso es algo que vas viviendo, ¿no? Teniendo experiencias y te das cuenta que es así. Que tenemos un Padre amoroso que tiene cuidado de nosotros. Sí, Audrey. Hubo hace poco como algo muy sonado de unos cantantes cristianos. Había un cantante cristiano que estaba enfermo ya desahuciado médicamente. Ajá. Y hubo una cantante que en un concierto oraba por él, pero ella le decía a Dios de que Dios te pedimos sanidad y no aceptaremos un no por respuesta. Y muchos, porque salen cristianos siempre a defendernos y así, muchos la defendían diciendo que ella se basaba en esta parábola de que no había por qué recibir de Dios un no, que había que seguir insistiendo. Pero pues ahí es el límite que nosotros debemos entender, o sea, nosotros no vamos a condicionar a Dios o tomar esto para que si Dios me dice que no, le voy a insistir hasta que me diga que sí. Esta parábola nos está hablando de la intercesión, más no de con nosotros condicionar a Dios a que haga lo que nosotros queremos. Ahorita que hablemos de un poquito más adelante de la enseñanza, ese es un punto. Primero la soberanía. Ese es un punto que está mencionando Mar, su soberanía determina. El conflicto radica en que estos artistas no conocen la Biblia. Ni la más mínima idea tienen de la enseñanza doctrinal. Sí. O sea, el Espíritu Santo es el que nos va a enseñar a orar. No era que lo repitiéramos como comenzó, sino que entonces vamos a ser eficaces al orar. Pero primero tenemos que pedir el Espíritu Santo, que dice que nos enseñará todas las cosas del Padre. Sí. Mira, si quiere enseñarnos es todo lo opuesto. Que si una persona cansada, egoísta, enojada, aún así puede suplir las necesidades, ¿cuánto más puede suplir Dios el amor hacia sus hijos, hacia sus pueblos? O sea, la parábola, bueno, es una antesala de los últimos versículos del capítulo, en donde si eso recibimos de una persona enojada, ¿cuánto no más vamos a recibir de nuestro Dios? Eso, ahora, para concluir el punto que sacaste, que es muy bueno, porque eso es una ausencia de enseñanza pastoral. Y la pregunta es, ¿dónde están sus pastores? La mayoría de ellos ni tiene. Por eso es el gran problema. ¿Por qué darle tanto oído a un artista con H que de verdad, por lo general, no aportan nada más que cantos? Y no es menospreciar, sino estoy hablando de que es lo único que pueden hacer, y tratar de compartir se convierte en el grave error. Ahora dime, si eso fue en un concierto, ¿cuántos miles de personas? La pregunta es, ¿qué no habría algún entendido? La mayoría de estas personas adolecen de un concepto doctrinal básico que pueda determinar en su tiempo y su momento. Ahora, ¿qué está enseñando el Señor Jesús? Esta parábola tiene una gran cantidad de instrucción. La importunidad o la persistencia nunca alterará ni quebrantará la voluntad de Dios. Nunca Dios cambiará lo que Él ha determinado porque nosotros tratemos de forzarlo citando textos, por tratar de mostrar una postura inflexible. No. ¿Qué dice Primera de Juan capítulo 5, versos 14 y 15? Ya me voy más adelante, pero para concluir ese punto. La soberanía de Dios, como estaba hablando Omar acertadamente, define el presente, el mañana.
Él conoce mejor lo que son las cosas. Y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Esta es qué? La confianza. La confianza, la certeza, la seguridad. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Esa es la condición. Así es, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Este es el punto. La condicionante es su voluntad. De hecho, el Señor Jesús ya les había enseñado, hágase tu voluntad. Esa es la gran diferencia. El que ora no tiene el mando, es quien suplica acorde a la voluntad de quien tiene el poder de otorgar. Nosotros no vamos a alterar el plan y el propósito de Dios. La persistencia no tiene la capacidad de cambiar los designios establecidos por Dios. Lo que puede hacer es mover el corazón de Dios para acelerar la respuesta. Sí, Ramosita. Una prueba de persistencia, me viene ya ratito, estoy pensando en ella, fue Ana. Ella persistió. Exacto. Estuvo ahí, creyéndole a Dios con fe. No le importó, el marido le decía, pues que no te soy yo más que tantos maridos o tantos hijos, ¿no? O sea, sí. No, tantos hijos, ¿no? Ajá. Y luego también el sacerdote le decía, o sea, ya, vete a acabar tu fiesta. A curarte la cruda, sí. ¿no? Pero ella persistía. Yo creo que había o sea, dentro de ese persistir había una fe muy grande. Sí. Y claro, Dios en su soberanía tuvo la gracia y le dio a su hijo. Así es. ¿Verdad? Pero siempre lo pidió con humildad y reconocimiento. Es lo que dice Ramosita. Ajá. Entonces, bueno, también hay casos así. Exacto. ¿No? La persistencia. Claro. Aquí hay una pregunta y a veces es difícil. ¿Hasta dónde debo orar? Hasta aquí. Mira, a veces el no de Dios es una realidad. Que a veces no entendamos es muy distinto. El papá de un amigo mío que es pastor, estuvimos orando por su salud, la salud de su papá, que el Señor, y después nos dijo, ya no oremos por mi papá. ¿Ya no oramos por tu papá? No, el Señor me dijo que ya es su tiempo. Y dejamos de orar por su salud. Y el Señor se lo llevó. Habrá momentos en que Dios pueda decirte, hasta aquí. Y entonces puedes decir, gracias Dios, por el tiempo que me permite. Sí, Normita. Al final de cuentas esa es saber, entender y aceptar la voluntad de Dios, ¿no? Eso es algo que también tenemos que aprender. Jesús está hablando de un tema, pero recuerden, ha hablado de otros temas. Hablando en los primeros versos que dice, Padre nuestro, hágase tu voluntad. Y esa es una decisión difícil, pero cuando Dios no va a cambiar su situación. Por ejemplo, el apóstol Pablo, ¿cuántas veces oró para que Dios lo sanara? Si alguien tenía fe, era Pablo. Si alguien tenía los dones de sanidad y creía en ellos, era Pablo. ¿Y qué aconteció? El Señor le dijo, mira Pablito, no voy a alterar tu situación física, va a continuar así, pero te voy a proveer mi gracia para que cuando seas débil tengas la fortaleza para continuar adelante. Sí, Grimaldo. Eso que menciono de la soberanía de Dios y la voluntad de Dios, no podemos meternos en terrenos que no nos corresponden ni podemos nunca comprobarlo. La misma palabra de Dios dice en el Antiguo Testamento, tendré misericordia del que tendré misericordia. En el Nuevo Testamento dice, no es del que tiene, del que quiere y del que corre, sino del que yo tenga misericordia. Pablo dice que tenía el don de sanidad. No pudo sanar a Timoteo, no era la voluntad de Dios, posiblemente sí era o no era, pero no sanó. Pero, aquí está el pero.
mientras hay vida hay esperanza. Ese es el punto. A veces cruzamos los brazos y nos rendimos antes de la respuesta. O sea, este es el punto. Por eso mencioné desde el inicio que la relación y tu comunión con Dios no solamente está en progreso, sino que vamos a ir madurando. Y la madurez es ir creciendo en el conocimiento, en la aceptación de lo que Dios no va a cambiar. Por ejemplo, me cuesta trabajo a veces con toda mi gran cantidad de alergia aquí que tengo, aunque el Señor no me ha dicho que no, yo sigo orando, pero tengo que aprender a vivir con lo que no puedo cambiar. Ahora, eso limita mi oración en lo absoluto, eso me impide servirle en lo absoluto. He aceptado que Dios hace su voluntad porque su voluntad es buena, santa y agradable, pero eso mientras no tenga el no declarado por Dios, continuaré tocando la puerta. ¿Sí, Omar? Es que yo creo que a veces lo que nos pasa es un orgullo exacerbado. O sea, queremos jugar a ser Dios y al final nada más tenemos nuestros actos y nuestros pensamientos, que es lo único que nos rige como existencia, ¿sí? Y queremos jugarle a Dios queriendo que llueva mañana y que amanezca la Ese es tratar de usar a Dios, exacto. Sí, le queremos torcer el brazo pidiéndole que haga las cosas, y eso ya nos estamos yendo a las obras, porque no va por ahí. ¿Sí? Pero sí yo creo que es un tema del orgullo que tiene el ser humano, y se apalanca mucho a veces de la palabra, ¿no? Y no se dan cuenta que al final la soberanía está mucho más arriba de todas las cosas. La voluntad de Dios está mucho más arriba. Así es. Y a mí nada más me queda mi vida y mis actos, es lo único que tengo, que es mi responsabilidad. Sí, es caminar con el Señor, y mientras Él está, por ejemplo, como hoy, instruyéndonos que hay un amplio camino por recorrer, esto no significa entonces que tenemos una autoridad sobre la voluntad de Dios. Eso tenemos que siempre aterrizarlo, siempre mantener el equilibrio, porque desfasarnos sería como la mujer que estás diciendo. Ahora la pregunta es, ¿y qué fue de esa mujer? ¿Siguió teniendo credibilidad? ¿Siguió cantando? No, y de hecho el cantante por el que oró pues sí falleció, porque... Pues es obvio, o sea... ¿En ese mismo momento? No, en ese momento no. Ay, no, o sea... Sí, al cabo de los días. Al cabo de los días. Pero él sí sabía que sí, no, él sí lo declaró, ellos se aferraron. Ese es el punto. Si ya tenemos, ese es el punto. ¿Qué diferencia? Tu madurez va en ascenso y evidenciándose acorde a cómo enfrentamos los hechos. En la tarde que estaba estudiando un poco, bueno, lo agregué, que el que ora no debe desalentarse por la demora de la respuesta de Dios. Hasta que nos dé una respuesta definitiva. Así es. Es vital la relación con el Espíritu Santo, porque quizás muchos de los que en ese tiempo se convertían no habían recibido todavía el Espíritu Santo. Entonces, cuando ellos le dicen, enséñanos a orar, yo entiendo que él trató de enseñarles que esta era la manera, o sea, no que tenían que repetir, no que tenían que seguir esto, no que si pedían el Espíritu Santo, el Espíritu Santo dice que Él nos enseñará todas las cosas. Entonces, en la medida de la relación de cada uno y de la necesidad de cada uno, es como Dios va dando las respuestas. Ramoncita. No sé si estoy malo. Escuché, y aquí lo escuché de alguien. La oración es, no me acuerdo qué dijo, si era el motivo que mueve la mano de Dios o algo así. Era la mano que mueve la oración. Se dice que la oración es el pequeño músculo que mueve el brazo de Dios. Bueno, yo no estoy de acuerdo. Imagínense cuánto hay que dar todo. Pero acuérdate, es de acuerdo a su voluntad, como estaba leyendo el 1 de Juan. Si oramos conforme a... Es parecido a lo que está enseñando aquí Jesús, Ramoncita. O sea, lo que pasa es que ahora en la actualidad muchos ya no quieren orar porque, pues no, ya el médico dijo que es así y es así. O ya me dijeron que no hay respuesta para este problema que tengo. O sea, la comodidad a veces nos plantea ese, pues ya. Por eso la importancia es la comunión, lo que tú decías así. Exacto. Sí.
la relación en esto es la oración y la comunión. Cuando tú tengas más comunión con Dios, con el Espíritu, ¿qué es la comunión? Pues meterte en tu aposento y que el Espíritu Santo esté ahí contigo, te revele, te enseñe, y esa fe, ¿sí? Tú vas a percibir, entonces vas a entender la soberanía cuando te diga no, ¿sí? Pero para eso tienes que usar las dos cosas. No nada más orar. Ahora, no he terminado con la clase de enseñanza. Pero una cosa es verdad. La gran mayoría quiere orar cuando tiene crisis, cuando está en necesidad. Y eso es lo que en el momento mencionó también Omar. Es tratar de cambiar a Dios, de usar a Dios, de hacerlo nuestro súbdito, porque creemos tener el control, porque atamos sus promesas, nos hacemos de su palabra como un escudo para forzarlo a hacer algo que Él no va a hacer. De esta manera, entonces, tenemos que darnos cuenta que orar es relación, que la oración es comunión, y esa comunión te va a ir permitiendo descubrir el carácter, sus deseos, conocer sus desacuerdos, entender que en un momento dado su no es real. ¿Sí, Omar? Ya, es que era lo que quería llegar. O sea, no, es que si dejamos toda la soberanía de Dios, ¿sí? Los separamos del mundo y se va a llamar panteísmo. Ese es un punto crítico. Y siempre ha existido. O sea, toda la vida. Que el médico lo deje, así que las cosas van a suceder, que la soberanía de Dios, yo no puedo hacer absolutamente nada. O sea, tiene que haber ese equilibrio entre lo que es la soberanía de Dios y la parte en qué puedo hacer yo con la oración para hacer posible lo imposible. Ahora, recuerden, Ramosita habló de una de las héroes de la fe, Ana. ¿Cuál fue la característica? Creer en Dios, decidir ir en tiempo de crisis. Ella tenía una relación con Dios, era obvio. Por eso es que se atrevió a ir y tocar la puerta. Por eso es que fue y derramó el contenido de su alma y dice que estaba en amargura por el peso que había detrás. Pero después de orar dijo, Señor, aquí te dejo todo, gracias, estoy libre y vámonos. Ese es el punto que estamos hablando. La oración no es un poder superior al poder divino. Nuestra oración está supeditada a la voluntad divina, que es muy distinto. Jesús eso es lo que está enseñando, que debemos aprender a quién recurrir, que Él tiene la capacidad de darnos más de lo que podemos pedir o entender, siempre y cuando esté nuestra oración, nuestra súplica, nuestra situación dentro del contexto de su voluntad, y entonces tendremos esas peticiones hechas. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces tratamos de cambiar a Dios. Lo que estaba mencionando Omar es uno de los temas más importantes que yo estuve a punto de elegir si compartí el domingo o no. Es acerca de cómo las personas se convierten en su propio Dios, y cuando conocen a Dios tratan de hacer que Dios se convierta en su esclavo, en su súbdito, para darles lo que ellos quieren, y a la vez decir, seguimos siendo dioses. Qué importante. Es que una cosa es orar con fe y otra cosa es manipular. Eso es cierto. Y mucha gente cree que orando o manipulando es fe. Así es. Pero esa no es la fe. No. Pero hoy en día la doctrina que utilizan es la manipulación como si fuera la fe. Así es. Y este es el problema. Pero si aprendemos como hoy la correcta interpretación de las verdades, será menos posible que nos equivoquemos en nuestra perspectiva. Aprenderemos que nuestra vulnerabilidad se convierte en la ocasión para ir delante de Dios, y que Él determinará si esa respuesta es para nosotros apta. Pero lo que nos está enseñando es que no podemos aceptar y cruzarnos los brazos simplemente porque el fatalismo apareció. Es decir, ya está aquí, no lo puedo cambiar, nada va a suceder. ¿Cómo? Ana no aceptó. Ella dijo, sé quién es mi Dios, sé quién es mi Señor, y sé que Él puede, y si Él no quiere, no va a ser. Así que cuando oramos, estaba ahí su fe, bien. Exactamente. Ahora, Hebreos 11:6.
Perdón, Ángel, antes de que íbamos a mencionar. Hebreos 11:6. Porque eso es importante. ¿Qué está diciendo aquí? Que cuando oremos necesitamos orar con expectativas de recibir. Esa es la gran situación. Entonces, ¿para qué oro? Hebreos 11:6. Porque el que se acerca a Dios no crea que va a recibir. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué dice sin fe? El primer requisito. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y Dios es galardonador de los que le buscan. Ese es el Dios que tú y yo tenemos. Ese es el Dios de la Biblia. Pero dice, sin fe, es decir, la fe es el medio que nos propicia acercarnos libremente a Él. Y la fe también nos permite entender que Él es la fuente inagotable de provisión para hacer posible que las cosas sucedan. Ahora, cuando hablamos de que Él es el Dios del imposible, lo ha hecho, abrió el Mar Rojo. O sea, Él todavía sigue en los negocios de los milagros. Y quizás para ti, para mí no ha habido un milagro sobresaliente, pero otros los han visto, los han probado y pueden seguir diciendo, Dios es un Dios de milagros. Es como veíamos en la parábola hace unos días, que la semilla, al sembrarse, el hombre no sabe qué está pasando, pero esa semilla tiene un poder vivo que está trabajando en operación día o noche. Es igual, Dios no duerme, Dios siempre está alerta y sus planes tienen un tiempo, un propósito, un proceso y se van a cumplir paso a paso. Él es el soberano de las naciones. Aun cuando las naciones en su independencia, en su capacidad tecnológica, militar, financiera, petrolera, ellos están supeditados aún a la voluntad divina. Así que Hebreos 11:6 dice, es necesario que el que se acerca a Dios. Ahora hay un ejemplo de cómo seguir perseverando. En el libro de los Hechos, en el capítulo 12, versos 13 al 16, Pedro viene saliendo de la cárcel. Ese es un modelo de oración. Pedro estaba encarcelado porque Herodes deseaba tener popularidad o al matarlo, se elevaría su fama y su poder. Hechos 12, versos 13 al 16. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando conoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta. ¿No abrió la puerta? Sí, no abrió la puerta. Sino que... Sí. Ay, Gaby. Vamos adelante. Sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Pero ¿qué decía en verso anterior? Dice que la iglesia hacía oración por él. Es decir, ellos no aceptaron que estuviera en la cárcel. Sin lugar a dudas, el Espíritu Santo estaba obrando en ellos para mostrarles que era posible orar. Es lo que tú y yo hacemos cuando hay una tentación, cuando hay una prueba, cuando hay un ataque, cuando estás en batalla, es lo que hacemos. Así que una manera de darnos cuenta es que Pedro estaba insistiendo a pesar de que esta mujer escuchó su voz y de gozo que le dijo, Pedro, qué gusto de verte. ¡Bye! Bueno, Cornelio fue el que le dijo, Pedro, qué gusto de verte. Y esta niña le dijo, Pedro, qué gusto de oírte. ¿No? Bien, ¿qué estamos diciendo para concluir? 2 puntos, bueno, 3 rápido para irnos porque el tiempo nos ganó. La primera,
Jesús está enseñando que en la intercesión la oración puede ser breve, pero concisa. ¿No has orado 1 hora? Volvemos al punto. Si no es religioso, Jesús está enseñando que una oración de intercesión puede ser breve, pero incisa, concisa, que puede reducir en palabras lo que en horas de estar hablando. Jesús no está exaltando el tiempo de oración, sino el momento de intensidad de comunicación. Imagínate cuando se accidenta alguien y te acercas y déjame hacer una oración, y son de los que nunca oran y ahí quieren orar. Es como cuando oran por el alimento. Señor, ora por eso, ya caliéntenme la comida otra vez. Si estás orando por los alimentos, no desquitándote de lo que no hace. Igual, es una oración breve con Señor, levántalo en tu nombre, Señor, dale la oportunidad al hospital, permite que sea salvo, Señor, en el nombre de Jesús, concédele. Estás hablando de algo breve, ¿no? Es un buen punto. Ahora, eso no significa que no debamos o podemos orar intensamente, hay tiempos para eso. Cuando Lisa se puso enferma, ahora que tuvimos ahí que llevarla al hospital, oramos, mi esposa orando, y yo dije, vámonos, es el tiempo de irnos al hospital. No, vámonos. Se nos muere. Entonces tienes que hacer acciones concretas. El segundo punto, por eso mencioné, la persistencia no altera ni quebranta la voluntad de Dios. Eso es muy importante, porque la enseñanza de muchos, usted siga orando y Dios le va a conceder, y ya veo los cielos abiertos y la vega. Yo creo que por eso no nos invitan a muchos lados, ¿verdad? No, estos pastores son fríos, no nos dicen lo que queremos oír. Y el tercer punto, orar con la certeza de que vamos a recibir respuestas. ¿Sí? ¿Qué momentos? Por eso mencioné que para mí ha sido una gran oportunidad de volver a vivir, escuchar y deleitarme en lo que el Señor está enseñando. Que tú y yo estamos de pie porque alguien ora por nosotros, oró por nosotros, y tú y yo estamos con vida porque el Señor sigue teniendo planes para ti y para mí. Interceder entonces es una manera de amistad muy sólida y profunda. La persistencia o la continuidad en la amistad es vital. Nos une la intercesión, nos une la oración. Vamos a concluir. Si no hay comentarios, que yo creo que no hubo. Saludos a todos los que estuvieron con nosotros. Gerardo dice oraciones cortas, respuestas rápidas. Gracias, Gerardo. Un saludo hasta Monterrey. Bendiciones. Algunos de ustedes, por favor, diríjanos en oración. La próxima parábola es el capítulo 12 de Lucas. Recuerden, estamos en Lucas, es acerca del rico insensato. ¿Sí? Para que la lean y de esta manera la estudien y tengamos la oportunidad de aprovechar el tiempo. Bien, algunos de ustedes, por favor, diríjanos en oración. Señor, gracias porque nos amas tanto que has dejado instrucciones, Señor, en tu palabra, sí, que son visibles, Padre. Ayúdanos a entender y comprender, Señor Jesús, lo que tú has dejado, que a través del Espíritu Santo podamos, Señor, aplicar esto que hoy aprendimos en nuestra vida, Señor. Padre, ayúdanos a ser esos amigos que interceden a favor de otros, sí, Señor. Que podamos de esa manera llegar a ti, Señor, y orar a su favor, Padre. Aún como dice tu palabra, que el Espíritu Santo nos guíe con gemidos indecibles, Señor, aún en esos momentos donde quizá no sepamos cómo pedir, tú guíanos para saber cómo pedir con fe, Señor. Padre Celestial, ahora que vamos a nuestros hogares, te pido que nos lleves con bien, Señor, que el día de mañana podamos estar aquí aplicando esto, intercediendo por otros, Señor, orando para que tu obra sea hecha, Señor, y acrecenta nuestra fe, Señor. Queremos crecer y madurar, Señor, y con eso te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendiciones.